corazones hirvientes. Es el título, 4 peligrosos enemigos que debemos monitorear y enfrentar en nuestro corazón. Mateo capítulo 15, verso 1 al 20. Dice la palabra del Señor, repito, Mateo capítulo 15, verso 1 al 20. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Que no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre, lo que contamina al hombre. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Amén. Esa es la base bíblica, Mateo 15, del 1 al 20. El tema o el título de esta reflexión es corazones hirvientes, 4 peligrosos enemigos que debemos monitorear y enfrentar en nuestro corazón. Oremos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de meditar en tu santa y bendita palabra. Danos la sabiduría y el entendimiento para ser edificados por ella, que tu Espíritu Santo la lleve a nuestros corazones y la administre en nuestras vidas conforme a tus propósitos eternos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Sabe que algo hirviente es algo que se mueve agitadamente por la acción del calor o la fermentación? Usted lo sabe cuando cocina, y eso que ya hierve se ha producido gracias al calor que hay debajo, a las presiones del fuego que hay debajo, que hace que el líquido que esté en la olla, por decir algo, hierva. Algo así también sucede con los volcanes. ¿Qué es un volcán? Un volcán es una estructura geológica, en ocasiones en forma cónica. Tiene en su parte más inferior, en el centro de la Tierra, una cámara donde hay lo que llaman el magma, una cámara magmática, que es un depósito de roca fundida, llamada magma, y en la cumbre
en la cúspide de ese volcán hay un cráter o caldera por la que emerge esa magma. Esa magma que cuando sale puede ser en forma de gas y lava. Esas son las composiciones de esa magma. Cuando asciende el magma, se produce lo que llaman erupciones volcánicas, que pueden ser de gran intensidad o duración o frecuencia. Pueden ser muy leves o pueden ser muy elevadas. Y por supuesto, las muy fuertes producen explosiones muy desastrosas que han causado grandes destrozos en el mundo entero. Ahora bien, dentro de la cámara, esa magmática que le acabo de decir, hay una presión de calor tan tremenda que con el tiempo, si llega a fracturar la roca arriba, va a producir en la superficie esa erupción volcánica que va a hacer que usted vea lo que antes no se veía. Es decir, las presiones están dentro del volcán, pero no hay forma de verlas hasta que rompen la piedra y sale el vapor, la lava o lo que contiene ese volcán. Nuestros corazones pueden ser vistos como una especie de volcán también. Un volcán que está hirviendo. ¿Por qué? Porque nuestros corazones están sometidos constantemente a presiones también. Sea cristiano o no sea cristiano, usted y yo somos sometidos a presiones constantemente que hacen que nuestros corazones hasta cierto punto hiervan por dentro. Generalmente, o bueno, en ese pasaje que leímos, Jesús habló acerca de que lo que sale de la boca viene del corazón, y del corazón también salen los malos pensamientos. El corazón es un misterio por un par de cosas. Hay que estarlo monitoreando y revisando porque, en primer lugar, no es fácil entender nuestros corazones. El profeta Jeremías dijo: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Así que su corazón y el mío son un misterio para los demás, para los que nos rodean. Pero también es interesante monitorear el corazón o estarlo vigilando porque, aparte de que es difícil entenderlo, es difícil también controlarlo. El corazón controla a veces al hombre y no nosotros controlamos al corazón. Así como la actividad sísmica de un volcán está dormida, está tranquila hasta cierto punto, si ese volcán explota o hace una erupción grande, puede causar un gran daño. Y así pasa con el ser humano. Ese corazón puede que esté tranquilo y uno no sabe nada, pero de repente alguien explota y, por decir algo, le pide el divorcio a su cónyuge. Cualquier idea, de la noche a la mañana, no sé qué le dio, pero pidió el divorcio. O de la noche a la mañana renunció a su trabajo. O de la noche a la mañana ese muchacho, esa muchacha que era buen estudiante, ahora es mal estudiante. Y empieza a salir mal en la calificación y cambió su actitud y se puso rebelde. O de la noche a la mañana una persona que era sana, entonces ahora está en el vicio, ahora dice malas palabras. O estaba en una iglesia y ahora está pecando, etc. El corazón determina todo eso. A Jesús le interesa nuestro corazón. ¿Por qué? Porque son esas cosas que están allá adentro en lo secreto. Eventualmente nosotros podemos cuidar nuestra conducta, nuestro comportamiento, cuando alguien nos dice lo que estamos haciendo. Pero las cosas que están dentro del corazón no siempre se ven. Están, como decíamos, escondidas, están en la profundidad de la tierra. Y pocas veces entonces emanan en las conversaciones, se reflejan o se muestran cuando nos relacionamos con las personas, pero ya viene una presión interna que generalmente a veces causa destrozos. Todo lo que hacemos, cuando usted lidera, cuando se relaciona con alguien, cuando se romantiza con alguien, cuando se relaciona con alguien, cuando pelea con alguien o reacciona a ciertas cosas, cuando responde,
o cuando enseña, cuando maneja, cuando ama, en todas ellas está involucrado su corazón. Porque nuestros corazones fluyen después hacia la actividad conductual, hacia lo que hacemos. El corazón también tiene la posibilidad de exagerar lo que hacemos. Si usted se enamora, su corazón es que le manda a apasionarse por eso. Si a usted le gusta el deporte, si le gusta Dios, si le gusta la música o el arte, es el corazón el que lo inquieta para que usted se esmere para que haga las cosas de acuerdo a eso que le apasiona. Así que todo aspecto de nuestra vida se conecta con lo que sucede allá adentro, en la cámara magnánima del magma, lo que está allá adentro. Con eso que sucede en el fondo de su corazón, eso sucede luego en la vida cotidiana. Todo pasa por el corazón, dijo alguien. Y se necesita, hermanos queridos, valentía, oiga bien, para poder decirle al Padre Celestial: ayúdame a cuidar mi corazón, ayúdame a entenderlo y a purificarlo, ayúdame a que mi corazón no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y Dios está deseoso de respondernos y mostrarnos cómo reemplazar viejos hábitos de nuestro corazón por hábitos mejores, hábitos que nos permitan parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que en esta hora quisiera que veamos 4 peligrosos enemigos del corazón que todos deberíamos monitorear y enfrentar para que no nos dañen. El primero de esos peligrosos enemigos que deberíamos monitorear en el corazón y enfrentarlos es la culpabilidad. La culpabilidad. ¿Qué es la culpabilidad? Ese es el resultado de haber hecho algo que percibimos como malo. Sencillamente, todos hemos pecado, todos fallamos de una u otra manera. Y la consecuencia del pecado es la culpa. Cuando alguien comete una falta, el mensaje del corazón lleno de culpa es: tengo una deuda que pagar. Hice algo y debo pagarla. Si usted es honesto y usted comete una infracción y daña algo que alguien le prestó, usted en su mente aparece esa culpabilidad porque tengo que pagarlo y no era mío y era costoso. Eso no está malo. Y no se aliviará la deuda de su corazón hasta que usted pague lo que hizo. Si usted deterioró una vida, usted se siente mal porque usted fue el que hizo que esa vida no surgiera o no echara hacia adelante, porque usted fue el que la perjudicó. Entonces se siente mal. Es una deuda que debe ser pagada. Entonces en nuestro corazón empieza ese sentimiento de culpabilidad hasta que sintamos el alivio. Cuando una persona se vuelve del pecado a los pies de Cristo, su pecado es perdonado. El pecado que cometemos es perdonado automáticamente. La sangre de Cristo, dice la palabra, nos limpia de todo pecado. Eso es producto del arrepentimiento que llega nuestra salvación. Ese fue el mensaje que Jesús vino a traer. Jesús vino a traer un mensaje de arrepentimiento para los que habíamos incurrido en faltas, o toda la humanidad que ha incurrido en faltas. Jesús dice, por ejemplo, en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso mismo predicaba Juan. Decía, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Y Pedro también predicó en Hechos capítulo 3:19, decía: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que
el arrepentimiento es el llamado para todo el que ha cometido falta, para todo el que ha pecado, todo el que se equivoca. Estemos agradecidos entonces de ese sentimiento de culpa, porque el gran problema es cuando la persona no se siente culpable, cuando la persona siente que no ha cometido nunca una falta, entonces no pide perdón, no busca el perdón. En Cristo, aún los más viles pecadores somos perdonados, somos purificados. Esa es la gracia de Dios. La salvación es gratuita, es gracia. Y después de que somos sido salvos, cometemos pecado y también Dios nos perdona. Lo hace un Dios perdonador, un Dios que promete perdón. Dice Juan, 1 Juan capítulo 2, verso 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Así que la liberación del pecado, sin embargo, es un regalo de Dios. Pero ¿cuál es el problema? Que algunos de nosotros, y ahí es donde va el tema de la culpabilidad, algunos de nosotros, aun y cuando nuestros pecados han sido perdonados, todavía los recordamos. Tenemos esa sensación de que fui muy malo, hice mucho daño, fui muy perverso, entonces llega la sensación de culpabilidad. Tenemos un enemigo, dice Apocalipsis 12:10, que el Señor lo llama el acusador de nuestros hermanos. Y ese enemigo recuerda constantemente e incesantemente nuestras faltas y nuestras fallas y nuestros pecados. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener, hermanos queridos, la sabiduría para vencer esa sensación de culpabilidad, de complejo, de pecados o errores pasados, porque Dios nos limpia y los borra y los perdona. De los 4 enemigos tan peligrosos que vamos a ver hoy, el sentimiento de culpa puede resultar el más depresivo, y por eso hay que detenerlo, porque hay personas que no se perdonan sus errores pasados. Dice, si yo no hubiese hecho esto, o yo no hubiese hecho aquello, si yo no hubiese tomado esa decisión alguna vez. Errores. Hay una famosa película de Will Smith, creo que se llama 7 almas. Y es el tormento que él tenía porque conduciendo el vehículo murieron 7 personas. Culpa de él. Y jamás se perdonó el hecho de que por su culpa habían muerto tantas personas. Es tremendo cuando la mente entonces asume nuestros errores, nuestra falta, nuestra culpa para restregárnosla. Y hay gente que vive toda su vida sin perdonarse porque cometió un pecado, porque cometió errores en su juventud, o porque cometió deslices, o porque le causaron daño a su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Dios puede limpiarnos. Y cuando un cristiano experimenta esa sensación de culpabilidad, la solución está primero en confesar nuestros errores. Confesarlo a Dios. Si llega algo oculto que has hecho por alguien, eso hay que confesarlo. Ese pecado oculto, escondido, es el que mantiene a veces esa sensación de culpabilidad porque fallamos y no confesamos. La confesión es necesaria. Muchas veces nos sentimos culpables porque lo somos, oiga bien, porque no hemos confesado, porque hemos fallado contra alguien y a ese alguien no hemos ido a pedirle perdón. Entonces debemos confesarlo. La confesión tiene el poder de romper el ciclo del pecado. Confesar. Y confesar bien, como decía. Si usted se va a tomar una receta médica, se la toma bien, como dice el médico. Y ustedes quiere confesar, confesémonos nuestros pecados, nuestras ofensas los unos a los otros, dice la palabra del Señor. Así que las personas a veces son culpables, pero repiten su falta. ¿Por qué? Porque no va a la persona que está ofendiendo. Hay que ir a Dios, que es el que estamos ofendiendo, directamente. No es martirizarse, es pedir perdón a Dios porque lo estamos ofendiendo. Y si es alguien también que estamos ofendiendo, es ir a esa persona. Eso nos va a evitar seguir incurriendo en nuestras faltas.
El salmista David, una persona que pecó, una persona que se equivocó. Salmo 32, del 1 al 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, dice. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa, no lo culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, dice, mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero mi pecado te declaré, dice, y no encubrí mi iniquidad, y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así que el salmista, con todo y que era un varón conforme al corazón de Dios, pecó, pero mientras no confesó, dice, le fue mal, hasta que declaró su pecado a Dios, y Dios lo perdonó, y se fue la sensación de culpa. Así que confesar, pedirle perdón al Señor por los errores que hayamos cometido, decirle en su oración, Señor, ¿qué estoy haciendo que no está bien, Señor? Para poder confesarlo y apartarnos, ser sinceros, queremos que Él abra nuestro corazón delante de Él. En segundo, hay que confiar en la promesa de que Dios nos perdona, porque si tú le confiesas tu falta, Dios te perdona todos tus pecados. Él quita la culpa basándose en la sangre de Cristo, que ya Él derramó en la cruz. Ese texto es maravilloso. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Salmo 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Y Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación, hermanos queridos, si ya usted le pidió perdón a su Señor y el Señor lo ha limpiado. Esa sensación de culpa hay que rechazarla. Es una culpa falsa. Si ya Dios le ha perdonado, no permita que el enemigo le llene su cabeza de errores del pasado. Entiérrelos, bórrelos, rechácelos, reprenda al acusador. Es el acusador que quiere restregarle. Hay una historia conocida acerca de Martín Lutero, que cuando estaba orando, Satanás llegaba al oído y le decía, pon en esa lista que estás poniendo ahí, pon al final todos los pecados que has cometido, y le traía a la mente. Y Lutero, cuando terminó, ya le dijo a Satanás, le dijo, ¿ya terminaste tú con tu lista? Bueno, al final tengo que poner este texto. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado, de todo. Porque Dios nos limpia, hermanos queridos. Nos limpia de vicios, nos limpia de impureza, nos limpia de equivocaciones, porque Él sabe que nosotros somos polvo y que fallamos. Así que reprenda al acusador, no permita que le esté restregando pecados del pasado. Y deje atrás el pasado, déjelo atrás, olvídelo, déjelo. Ya el pasado pasó, sus faltas, sus errores y las mías fueron limpiadas, déjela, ya pasó. No los arrastre, no los lleve a donde no tiene que llevar. Por eso está ese versículo ahí de 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esas cosas viejas que pasaron son sus errores pasados. Lo que no hizo o lo que hizo. Lo que dejó de hacer o lo que hizo reiteradamente. Está borrado, está perdonado, así que déjelo atrás. Tristemente algunos cristianos son propensos a sumergirse otra vez en sus pecados de vidas pasadas, y son cosas que ya deberían estar enterradas y dejadas atrás. Como dijo un sabio en alguna oportunidad, si Dios te ha salvado de una cloaca, no regreses a sumergirte y a nadar en ella. Dios te libró, hermano, y te sacó de ese mundo. No vuelva a ese mundo. No deje que Él lo ensucie otra vez con sus acusaciones. Dios lo va a limpiar y lo va a perdonar, porque Dios es amor. No arrastre más sentimiento de culpa. Confiese y sea libre, porque Dios es su perdonador. Dicen amén, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. El segundo de los peligrosos enemigos que deberíamos monitorear en el corazón y enfrentarlo es la ira. El primero es la culpabilidad. El segundo es la ira. Nos airamos cuando no obtenemos lo que queremos.
Muéstrame a una persona airada y te mostraré a una persona herida, alguien que no logró lo que quería. Una persona herida está así porque le quitaron algo. Y la sensación interna es que alguien le debe algo. Fíjense la diferencia. En la culpabilidad uno sentía que uno debía algo. Y eso está hirviendo allá adentro, en lo profundo del cráter, y quiere salir porque me siento culpable, le debo algo a alguien. Pero en la ira, lo que está hirviendo en el fondo es que alguien me debe a mí. Alguien hizo algo que me hirió, que me lastimó. Y todos conocemos a personas cuya ira se podrá verbalizar de alguna de las siguientes maneras. Por ejemplo, tú te robaste mi reputación. Hay gente que dice eso, ¿verdad? Tú te robaste mi familia. Te robaste los mejores años de mi vida. Tú dañaste mi vida matrimonial. Me dañaste mi juventud. Me robaste mi pureza. Tú no permitiste que me promovieran, por ejemplo, en un trabajo. O no me diste una oportunidad de demostrarlo, de intentarlo. O nunca me amaste y me engañaste. Y cosas así. Recriminaciones de una persona herida hacia alguien que se supone que le hizo algo indebido. Si usted se identifica con ese peligroso enemigo de la ira, es porque hay alguien que está causándole una herida por algo malo que le ha hecho. ¿Cuánto tiempo vamos a permitir que las personas que nos hirieron controlen nuestro corazón, controlen nuestra vida y nos hagan actuar de esa manera? Más meses, más años, toda la vida, ¿cuánto tiempo va a pasar? Y creo que lo que Dios nos llama con un consejo como este es que nuestro corazón deje de presionarse internamente por las heridas del pasado y que perdonemos, que dejemos de cargar con ese dolor por algo que alguien nos hizo. Es verdad que usted no puede deshacer el pasado. Si alguien le hizo algo, ya está hecho. Pero no tiene que permitir que ese pasado controle su futuro, que lo dañe, que lo condicione para que no sea feliz. Efesios 4:31 dice algo parecido. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, oiga bien, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es el perdón lo que deberíamos experimentar para poder vencer esta sensación de ira. Quiero decirlo nuevamente, el remedio para la ira es el perdón. El remedio para la ira es perdonar a quien nos haya herido. Si esperamos que nos paguen nuestras deudas, lo que nos han hecho a nosotros, pues terminaremos nosotros mismos dañándonos. Si por algún lado cancelamos, oiga bien este término, cancelamos las deudas que nos deben, entonces seremos liberados. El perdón te libera, te hace sano. Quiero ejemplificárselo con un testimonio de algo que sucedió hace muchos años a mi esposa Marta. Hace creo que 30 años. Y ella está aquí, ella misma nos lo puede contar para que lo entienda. Cómo el perdón libera a la persona que ha sido herida. Amén. Sí, Dios les bendiga, hermano. Cuando hablamos en este tema, ¿verdad?, de monitorear y enfrentar, nosotros sabemos lo que hay en nuestro corazón, aparte del Señor. Solamente hay dos que lo saben, ¿verdad? El Señor y usted.
sabe lo que hay en ese corazón. Recuerdo en esta oportunidad que comenta David que yo era secretaria de la escuela dominical en la iglesia de Katia. Y bueno, era novia de David en ese tiempo. Y bueno, un hermano repentinamente reunió a la directiva para decirle que yo estaba asistiendo a un hotel con una persona que no era David. Oye, yo de verdad que me sentí tan mal por eso. Y estaba entre las personas, solamente habíamos 3 personas allí en esa reunión, que era el que me acusaba, el reverendo Mora y el hermano Vivas. Solamente ellos 3 y conmigo. Ahí estábamos en esa reunión y de verdad que yo no hallaba cómo defenderme. ¿Y saben por qué? Porque el hermano, cuando le preguntaban, usted delante del Espíritu Santo, usted dice que era ella, y él decía que sí, era ella. Y me decían a mí, ¿y usted delante del Espíritu Santo dice que usted no era? Yo le decía, sí, yo no era. Hermano, y eso me hirió tanto, porque, claro, ya yo tenía unos años en el Señor, no muchos, pero jamás había escuchado que una persona mintiera de esa manera y que pusiera al Espíritu Santo de por medio. Y eso me llenó de ira mi corazón. Yo sentía mucha rabia porque yo decía, ¿cómo me defiendo? No hallaba cómo defenderme. Pero aquello era como algo que iba tomando raíces en mi corazón. Yo cada vez, fueron varias las reuniones, y igualmente en todas las reuniones sosteníamos lo mismo. Él decía que sí era yo decía que no era yo. Pero recuerdo una vez que le dije al Señor, bajé llorando, había culto de oración ese día, era martes, y yo le decía al Señor, Señor, yo no quiero esto en mi corazón. Yo siento que esto está, como quien dice, acabando con lo que yo realmente siento. Y yo no lo quiero en mi corazón porque esto no es tuyo, le decía yo al Señor. Y siempre, oye, era duro orar por él, decirle, Señor, ayúdalo, porque yo sé que está mintiendo y está poniendo de por medio el Espíritu Santo. Pero me costaba, hermano, sepa, me costaba orar por él de esa manera. Yo no quería orar por él. Yo lo que quería era que el Señor descendiera en ese momento. Muchas cosas que estaban arraigadas en mi corazón. Hasta que le dije al Señor, Señor, ayúdame. Que cuando yo pueda ver a ese hermano, yo pueda realmente extenderle mi mano y decirle, Dios te bendiga. Pero no que salga de mi boca nada más, sino que yo lo sienta en mi corazón de que tú lo bendigas, porque él está haciendo mal, porque él está pecando al decir esas mentiras de esa manera. Bueno, hermanos, recuerdo que al siguiente día, ese miércoles, que yo estaba allí orando en la iglesia, subí la escalera y el hermano venía bajando. Y le extendí mi mano. Y sentí, hermanos, literalmente dentro de mí que algo se reventó. Como que si era un eslabón que estaba unido a algo y soltó. ¡Pac! Hermano, eso fue un gozo tan tremendo que yo sentí. Le extendí la mano al hermano. Con la misma bajé a arrodillarme, a darle gracias al Señor por lo que había hecho en mi vida. Y aún no se había resuelto el problema. Mire, si usted me pregunta hoy, ¿cómo resolvieron el problema? No lo sé. Lo cierto es que la persona no era yo, sino era la hija de él. ¿Cómo lo resolvieron? Lo resolvieron igual entre ellos 3. No me volvieron a llamar a mí. Pero el Señor a mí me liberó y sentí literalmente que yo lo había perdonado. Y de verdad que el Señor puede hacer eso en uno.
No permitamos, hermano, ahí cuando decimos monitorear es eso. Señor, ¿qué es esto que yo siento aquí adentro? No, Señor, esto no es tuyo. Entonces lo enfrento. Por eso es que es monitorear y enfrentar. Porque no lo podemos dejar ahí, hermano. Si eso no le pertenece al Señor, que nosotros no queramos tenerlo en nuestra vida. Amén, amén. Gracias. ¿Cómo reacciona usted ante una calumnia de ese tamaño? Siendo de una iglesia, teniendo sus actividades, sus cargos, y que alguien le levante una calumnia de esa forma. ¿Verdad que da ira y nos da molestia? Pero el perdón nos libera. Mire, de los 4 que estamos tratando hoy, ya dije que la culpabilidad es el más depresivo, porque lleva a la persona a sentirse que no vale, porque ha cometido muchas faltas. Pero la ira puede ser la más devastadora, porque hay personas que por no perdonar, mire, agarran a la persona y la lanzan del edificio para abajo, o agarran la pistola y los mata sencillamente, o comete locura, comete errores, comete faltas. Que la ira es devastadora, es dañina y no es fácil de vencer. Pero si aprendemos de Cristo, que nos enseñó el perdón, el tamaño de valor que tiene el perdón, entonces podemos cancelar toda deuda que alguien nos tenga y decir, ya no me debe nada. Cristo te bendiga, Dios te bendiga, ya está perdonado de corazón, y eso nos libera, hermanos queridos. Amén. El proceso es sencillo. Identifique con quién está enojado, quién es el que le ha hecho ese daño. Determine qué es lo que le hizo, qué es lo que le debe, y perdone, cancele la deuda. No es un cliché decirlo, es perdonar, es borrar lo que le deben. Y por último, no permita que crezca nuevamente esa ira o ese rencor hacia la persona que le ha hecho ese daño. No arrastre más sentimientos de ira hacia nadie. Perdone totalmente y sea libre. Amén. Amén. Así que van dos grandes enemigos peligrosos que tenemos que ir monitoreando en el corazón, en ese volcán que es nuestro corazón, que puede hacer que explote de repente. El tercero de estos peligrosos enemigos que deberíamos monitorear constantemente en el corazón y enfrentarlos es la avaricia. Avaricia. En un pasaje de Lucas capítulo 12, verso 13 en adelante, Jesús le dijo a la multitud, uno de la multitud le dijo al Señor Jesús, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Repito, Lucas 12, 13 en adelante. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardad de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mi granero y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y dice el Señor, así será el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Lucas 12, 13 al 21. ¿Qué está diciendo el Señor? Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Por qué el Señor nos alerta sobre la avaricia, hermanos queridos? Porque de los 4 enemigos que estamos tratando hoy en el corazón, la avaricia puede ser la más sutil de todas. La culpabilidad puede ser la más depresiva, pero la ira puede ser la más devastadora, pero la avaricia puede ser la más sutil. Puede habitar en el corazón sin detectarse durante años. Oiga bien esto, porque usted puede creer que eso es para gente que tiene mucho dinero, y eso no va con nosotros, que los avaros son las personas millonarias. Pues resulta
que la avaricia es tan sutil que puede morar en cualquiera de nuestros corazones. El corazón no guardado es altamente susceptible a esta enfermedad de tener para sí mismo solamente. Y es difícil de diagnosticar, y especialmente de autodiagnosticar, porque cuando nos miramos nos cuesta reconocer si somos o no somos avaros. Jesús dijo, la vida de una persona no depende de la abundancia de los bienes que tiene. ¿Y acaso no sabemos eso? Se supone que lo sabemos. ¿Habrá quien piensa que su vida equivale a lo que tiene? Pues sí, claro que sí. Mucha gente siente y cree que su vida es o está directamente relacionada con lo que tiene. Y eso los pone en una línea de los avaros. Hay personas que creen que una vida es básicamente la suma de todo lo que tienen. Y más personas de lo que usted y yo quizás imaginamos están propensos a creer eso. Cuando Jesús contó esta parábola, le dio la definición de avaro prácticamente. Y le dijo que era alguien que almacena cosas para sí y que no es rico para con Dios. ¿Qué es ser rico delante de Dios? Jesús lo define como ser generoso con los necesitados. La persona avara es quien guarda mucho pero da poco. Todo lo que recibe se lo echa encima, pero le cuesta darle a los demás. Y la mejor manera de romper con la fuerza de la avaricia es dar generosamente. Oiga, eso es interesante. Dar generosamente. Ya sea que usted tenga mucho o tenga poco, o que crea tener mucho o crea tener poco. El llamado de Dios es a dar, oiga esto, hasta el punto de que te afecte. De que te afecte. Cuando aquellos ricos llegaban a dar a la ofrenda, daban lo que les sobraba, pero hubo una que dio todo, dice, lo que tenía. Le afectaba, por supuesto, se está quitando algo de lo suyo. Es algo que ella pudiera invertirlo en ella, pero lo daba. Y la avaricia es cuando uno gasta y gasta, consume y consume, y después no tengo nada que dar o muy poco que dar a los demás. Consumo y ahorro y guardo hasta el punto de que tengo muy poco que dar o nada que dar. Eso es avaricia, eso es ser avaro. Y hay que romper el poder de la avaricia a través del hábito de dar generosamente, hermanos queridos. Eso va a cambiar todo el proceso en un corazón que está dañado por el materialismo, por el tener, por el guardar. ¿No se acuerda la historia de aquel niño que en un cuarto estaba, seguramente la ha escuchado, o yo se la he contado, que estaba en un cuarto con la mano metida en la botella y no podía sacar esa mano y era muy angosto el cuello de la botella para sacar la mano, y entraron todos sus familiares y sus tíos y querían sacar la mano y le echaron aceite y le echaron jabón y lo ayudaban y lo alaban y no querían lastimar su manito porque no salía, hasta que uno de sus tíos, muy inteligente él, le dijo a todos: salgan un momentico, déjenme solo con el niño. Entonces salieron todos y él le dijo al niño: ¿quieres sacar la mano? Claro, tío. Bueno, abre la mano. Resulta que cuando abrió la mano y cayeron las monedas que tenía en el puño, pudo sacar la manito de la botella. Y es porque él había metido la manito para agarrarse unas monedas que no eran de él, y sencillamente no quería que vieran que tenía esas monedas allá adentro. En realidad, él pensaba que tenía las monedas, y eran las monedas las que lo tenían a él preso, las que lo tenían a él cautivo. Y a veces así pasa con nuestros bienes.
Nosotros creemos que acumulando, que teniendo, que guardando, que teniendo las cuentas bancarias, que teniendo las divisas, que llenándonos de recursos, estamos siendo mejores o somos mayores o somos más grandes, y en realidad esos recursos son los que nos tienen atrapados y no nos acordamos de la gente que más necesita, no nos acordamos de que Dios nos ha dado para darle a otros. ¡Qué peligro cuando nosotros acumulamos y guardamos, pero se nos olvida darle a los demás! Así que evaluemos nuestra generosidad durante los últimos tiempos. Evaluemos cómo está nuestra generosidad en los últimos meses, en esta cuarentena. No hablemos de tantos años atrás. En estos últimos 6 meses que hemos estado en cuarentena. ¿Cómo está nuestra generosidad? A mí hay hermanos que me hablan, me dicen: usted no toca el tema mucho de los diezmos, pastor. Usted no habla casi de que la gente ofrende. Usted casi no habla de que la gente dé. Y yo a veces, como tengo esa situación de que los púlpitos se han llenado de eso, de hablar del dinero y hablar de que den, y ahora que den en dólares, y ahora de que den, etcétera, etcétera, etcétera. Yo vengo con ese trauma de la iglesia general y todo lo que observo, que yo a veces no toco mucho estos temas. Pero cuando la gente es avara, la gente es escasa consigo mismo. Porque Dios bendice al dador alegre. Y nuestra generosidad parte del corazón. Un corazón avaro es un corazón egoísta. Un corazón que no le importa. Conozco gente que hasta bota la comida cuando hay gente que tiene hambre y no tiene que comer. ¿Me entiende? Eso es avaricia. Eso es malo. Mézclelo con egoísmo. Mézclelo con cualquier otro sentimiento malo. Pero guarda para sí, atesora y tiene lo que no puede ni siquiera gastar, pero a los demás se les olvida. Y hay un verso en Isaías 32:8 que dice: pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Isaías 32:8. Así que la generosidad nos ayuda a vencer ese peligroso enemigo que es la avaricia. Y Dios nos va a ayudar a vencerlo en el nombre del Señor, a ser más generosos cada día con los que más necesitan. Amén. Y el cuarto de los peligros, o de los peligrosos enemigos que deberíamos monitorear en nuestro corazón y enfrentarlos, ¿sabe cuál es? La envidia. La envidia. Mire, cada uno de los enemigos del corazón que hemos hablado se activa con la idea de que alguien le debe algo. A ver si lo recuerda. La culpabilidad dice: yo debo, yo le debo a alguien. La ira está alimentada por la idea de que alguien me debe a mí. Tú me debes a mí. La avaricia se mantiene con vida con la idea de que yo me lo debo, me lo gané, yo me lo debo, es mío. Pero este cuarto enemigo del corazón, la envidia, prácticamente dice: Dios me lo debe. Dios no me lo dio a mí, se lo dio a otro, así que me lo debe. Está en deuda conmigo. Tremendo eso. Cuando pensamos en la envidia o en la codicia, inmediatamente pensamos en lo que otros tienen que nosotros no tenemos. Eso puede ser en cuanto a la apariencia física, a las habilidades o a las oportunidades que ha tenido alguien, o a la salud, o a la estatura, si se quiere, al tipo de cabello, o a sus recursos, o a una herencia que haya tenido, o más cosas. Y asumimos que nuestro problema es porque esa persona tiene lo que nosotros no tenemos. Y pensamos: Dios podría habérmelo dado a mí, arreglado de tal manera que yo fuera el hijo de Sutano y no el hijo de fulano. Y yo tuviera ese color de piel, o que yo tuviera esa estatura, o que yo tuviera ese talento, o que yo fuera el pastor de esa iglesia y no de esta, o que yo tuviera, o que yo viviera, o que yo tuviera todo lo que la otra persona tiene.
Y como se lo dio a otra persona y no me lo dio a mí, entonces viene ese sentimiento, esa sensación de que hay algo que Dios no hizo bien y me lo debe. Me lo debe. De hecho, fíjese, casi el envidioso casi no aplaude las victorias o las bendiciones de los demás. El que tiene envidia casi no arroja cumplidos hacia las victorias y a los éxitos de los demás. Hay un proverbio mexicano que dice: las personas envidiosas nunca dan cumplidos, solo se lo tragan. Es que lo tiene, está fácil para decirlo, pero no lo voy a decir. ¿Cómo se lo voy a decir? No se lo puedo decir. Porque es eso. Siente como que debería ser para mí, pero no es para mí. Porque la envidia puede destruir, hermanos queridos, hasta el punto de dañar relaciones, dañar corazones. Y hay que monitorearlo, es peligroso. Mire, dijimos que la culpabilidad es el más depresivo quizás, y que la ira puede ser la más devastadora, y dijimos que la avaricia puede ser la más sutil, que se mete sin darnos cuenta, aunque tengamos o no tengamos. Pero la envidia puede ser la más frustrante de las cuatro. ¿Por qué? Porque hay cosas que jamás lograremos. Y la gente va a vivir toda su vida deseando algo que otro tiene, anhelando algo que otro consiguió, llorando o anhelando algo que otra persona no ha podido, ha tenido y nosotros no hemos podido tener. Ese es el gran peligro con la envidia. Mire cómo dice Santiago, para que vea esto de las relaciones. Santiago 4, del 1 en adelante. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Mire, Santiago es claro. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. Está hablando de gente que pide y de gente que ora, pero a la misma vez de gente que es codiciosa y de gente que es envidiosa y de gente que mata, dice ahí. Así que las relaciones se distorsionan cuando la envidia llega al depósito allá dentro del fondo de la tierra de ese volcán y empieza a hervir y empiezan las presiones, a las comparaciones y a sentir que alguien tiene lo que yo debería tener. Nuestros conflictos externos son el resultado directo de un conflicto que ya hay adentro, interno, y que logra salir después a la superficie. En cuanto a la envidia, queremos algo pero no lo tenemos. Entonces nos metemos en pleito con otra persona. Los deseos a los cuales se refiere Santiago en ese pasaje es cuando tenemos deseos insaciables de cosas, de dinero, de reconocimiento, de éxito de otros, del progreso, de la vida matrimonial o de la felicidad, de la paternidad de otro. Las diversiones, las amistades, las compañías envidian muchas cosas. Los vehículos, la marca del teléfono, o sencillamente los padres que tiene, o los hijos que tiene, o la profesión que logró, o la gente, los amigos que tiene. Es dañino. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esos deseos y apetitos que nunca se satisfacen? El envidioso es así. Hay buenas noticias. Santiago dice que debemos llevarlos al que lo creó, a usted, a Dios que lo creó. En otras palabras, Santiago nos da permiso de derramar nuestro corazón en conversaciones con nuestro Creador, porque la envidia es dañina. Es dañina, pero puede vencerse, es vulnerable. Así como podemos vencer la culpa solo confesando y aceptando que Dios nos ha perdonado. Así como podemos vencer la ira solo con perdonar al que nos ha herido. Como podemos vencer la avaricia solo dando generosamente que necesita.
en el caso de la envidia, la podemos vencer aceptando lo que Dios diseñó para nosotros. Oiga esta, y orando por aquella persona que ha sido víctima de nuestra envidia. Tremendo. Ahí están las dos. Acepto lo que Dios diseñó para mí, pero oro por la persona que yo siento que tiene más o cosas mejores de las que yo tengo. Se lo cuento con este ejemplo. Un predicador, Frederick Meyer, predicador bautista, dejó esta anécdota está para que la viera todo el mundo. Y él lo contó. Dice que estaba predicando en Northfield, Massachusetts, en alguna oportunidad. Grandes multitudes venían a escucharle. Pero entonces invitaron a un gran maestro de la Biblia, a George Campbell Morgan. Y vino también a Northfield. Y la gente empezó a llegar en tropel, dice, para escuchar sus brillantes exposiciones de las Escrituras. Y Meyer confesó que al principio tuvo envidia. Oye, tuvo envidia porque la gente venía a escucharlo, pero cuando vieron que era el otro predicador, venían más todavía. Y en Cambote y así estaba la gente. Y él dice, hermanos, la única manera por la cual pude conquistar mi corazón y mis emociones envidiosas fueron cuando empecé a orar por Morgan. Y así lo hice cada día hasta que fui libre. Es decir, desearle el bien hasta el punto de orar por esa persona que en un principio Satanás y la carne ha querido que sea víctima de tu envidia, pero lo vamos a vencer con el amor de Dios. La mejor manera de romper con la fuerza de la envidia es llevando nuestros deseos ante Dios. Esas preocupaciones son naturales, que a veces tenemos, grandes o pequeñas, a Dios le importan, hermanos queridos. Si es su vida amorosa, por decir algo, o su carrera, o su matrimonio, o sus padres, o sus hijos, o sus finanzas, o su educación, o su apariencia física. Traiga todo eso ante la presencia de Dios. Y ahí va a encontrar la paz de saber y comprender que Dios ha cuidado de ti, que Dios te diseñó de esa manera, que Dios ha estado a su lado y nunca lo ha abandonado, tal y cual como usted es. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios tiene cuidado de nosotros, no cuidado de los demás, de nosotros. Dios le ama, así como usted es, con sus características, con sus particularidades, con su forma de ser, tal cual. No tiene que anhelar nada de nadie, ni desear nada de otra persona. Cuéntele a Dios acerca de eso que usted dice que le falta y pídale que bendiga de la manera como Él sabe hacerlo. Y Él le revelará su amor durante el proceso, que Dios es bueno y Dios le ama. Así que no arrastre más sentimientos de envidia hacia nadie. Sea libre. Acéptese tal cual como Dios es, que a Dios le agradas así. Y ora por esa persona que tú crees que tiene lo que tú no tienes. Y eso va a ser una cadena, como dice mi esposa, que se rompe. Que se rompe. Que Dios nos ama, hermanos queridos. Así que, ¿cómo está el corazón hirviente allá adentro? ¿Cómo está ese corazón, ese volcán? ¿Cómo están esas pasiones allá adentro? Y pueden haber muchas más, por supuesto. Estas son 4 nada más. Pero ¿cómo está eso en el fondo de la tierra, donde nadie ve, donde nadie sabe? ¿Cómo están esos sentimientos de culpa, de ira, de avaricia o de envidia? Bueno, la mejor manera es ir ante Dios a examinarnos,
a nosotros mismos. Salmo 51:10, David dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Allá adentro, en lo profundo. Lo dice David, lo cantamos hace un momento. Según de Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así que el corazón limpio, el corazón sano, el corazón que monitorea constantemente cómo están esos niveles, es un corazón que agrada a Dios. Revíselo constantemente. Evite, hermano querido, hermana querida, que alguno de esos 4 enemigos forme esa lava dentro del corazón, un magma en el interior, y que las presiones vayan a hacer explotar eso a la superficie. Que Dios nos ayude a mantener nuestro corazón sano cada día para relacionarnos mejor con Él primero y con los demás también. Amén. Amén.